En unos minutos comenzamos. Amén. Amén. Vamos a dar inicio, vamos a orar para empezar nuestro estudio de este día. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más poder, Señor, aprender de ti, escudriñar tu palabra. Señor, que como siempre tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Señor, queremos pedirte por aquellos que están enfermos, que tú pongas tu mano de salud por los que, Señor, están pasando alguna necesidad, falta de trabajo, provisión, Señor, por alguna deuda, lo que sea. Señor, que tú puedas proveer. También te pido que traigas consuelo y fortaleza a aquellos que han perdido a un ser querido. Señor, que, Padre, como pueblo seamos prudentes. Señor, que no nos confiemos. Padre, una cosa es confiar en ti y otra cosa es ser imprudente. Que tú nos ayudes, Señor, a ser prudentes. Padre, y te queremos pedir por esta noche, por tu enseñanza, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera distraer, estorbar para tu palabra. Amén y amén. Bueno, hermanos, este día el tema del estudio bíblico, vamos a ver Deuteronomio 15 del 7 al 18 y la primera parte que vamos a ver del 7 al 11. Y ahí este apartado, estos números, hablan sobre los préstamos que se debían de hacer a los pobres. El Señor dejó una indicación. La ley de remisión de deudas que vimos del 1 al 6, ¿verdad? Era una apelación a la generosidad de cada ciudadano israelita a ser generosos con las personas pobres que habían en Israel. Y la ley despertar un aspecto de liberalidad hacia personas necesitadas que vivían en las ciudades de Israel. Es decir, que fueran libres, que se despertara eso de poder ayudar a otro. Entonces leamos Deuteronomio 15 del 7 al 11. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, menesteroso es alguien pobre, alguien muy necesitado, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Oiga, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Fíjese, hoy vamos a ver, y esperemos que con el tiempo nos alcance para ver, porque es bastante la información que hay, y es una bendición porque vamos entendiendo, pero yo quiero partir con algo para que usted pueda entender por qué el Señor dejó leyes para pobres y por qué también por esclavos.
Porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y cómo es posible que se podía permitir tener esclavos en Israel? Si Israel había sido esclavo en Egipto y el Señor no avalaba la esclavitud. Bueno, déjeme empezar por esto. ¿Por qué habían pobres si el Señor había prometido meterlos, como lo hemos visto, meterlos en Canaán y hacerlos prósperos? Por una simple razón. Habían pobres o iban a haber pobres por pecado. ¿Qué quiere decir esto? Porque al que no obedecía la palabra del Señor le iba a ir mal. Por pecado. Esa es una de las razones por las cuales. Porque las promesas eran para todos. Y muchos de estos no iban a obedecer al Señor. Y mire, el Señor no puede bendecir la desobediencia. Amén. Esto no es igual a lo que falsamente el Evangelio de la Prosperidad habla, que aquel que no tiene dinero, aquel que es pobre, es porque está en pecado. No. Y no nos vamos a tomar de ahí, sino que el Señor había dado una orden. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, habían unos que eran pobres. Y me quiero adelantar para poder ya tener una claridad. Pero ¿por qué habían esclavos? Porque algunos no podían pagar la deuda y entonces se tenían que ofrecer al deudor para volverse esclavo y pagar la deuda. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, no quiero decir que el 100% de los pobres era por pecado, pero sí un porcentaje alto. Amén. No por otra cosa. Y eso lo podemos hoy poner en lo espiritual. El hacedor de pecados difícilmente va a, ¿cómo se llama? Va a ser rico en la parte espiritual, sino que es un pobre, ¿ok? Entonces, entremos de lleno. Entonces, el ideal el ideal deuteronómico, ideal en el sentido de lo que se está dando, era la eliminación de la pobreza en Israel, que los demás ayudaran a sus hermanos. Pero la realidad es que había personas necesitadas y muchas. Por esta razón, ninguno podía endurecer su corazón, dar las manos generosas a una persona pobre. ¿Había un porcentaje alto? Sí, que por pecado estaban así. Y habían otros que por circunstancias, ¿verdad? Entonces el Señor, siendo misericordioso, le dice: a los que tienen, den. Y eso es lo que hoy en día debería de ser la iglesia. Primero espiritualmente. A aquel que anda mal, aquel que ha estado mal en pecado, nunca se le deben de cerrar las puertas. Se debe de orar por ellos. Se debe de tratarlos, no señalando. ¿Quién es uno para señalar? Entonces, aquí en la orden o la ley que se estaba dando en Deuteronomios, confrontando con el problema de las personas necesitadas, enseña cómo los israelitas, los ciudadanos, ¿verdad?, los de esta región, más prósperos, debían tratar el problema. Y como dice el versículo 7, cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, aquí viene la orden: no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano con tu hermano pobre. Entonces, mire, increíble, ¿verdad? Le estaba diciendo: si tú tienes, no endurezcas tu corazón y no cerrarás tu mano. ¿Por qué? Porque endurecer el corazón es simbólico del pecado humano. Amén. ¿El pecado a qué nos lleva? A endurecer el corazón. Y entonces está diciendo: no lo hagas. ¿Por qué? Porque la dureza del corazón es una evidencia de que el amor de Dios no está en el corazón
del que se niega a ayudar a una persona necesitada. Esta misma idea la podemos ver allá en Primera de Juan 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Amén. Entonces aquí podemos ver una realidad de pobreza en Israel. ¿Por qué? Porque cada ciudadano que vivía bajo las promesas y demandas del pacto necesitaba ayudar a otros israelitas, principalmente a aquellos que eran pobres y necesitados, con una liberalidad, con una libertad total, pero con alegría. Entonces, esto era una prueba al espíritu para cada israelita en ser generoso, en ayudar a aquellos. Entonces, ¿por qué? Porque venía cuando un hermano pedía ayuda en una ocasión cerca del año de la remisión de deudas. ¿Se acuerdan lo que vimos el jueves pasado? De que al séptimo año se iban a perdonar todas las deudas y el Señor decía, yo voy a bendecir al que perdona deudas. Amén. Entonces, era una verdadera prueba. Y ahora en día también, hermanos, ayudar a alguien que está necesitado económicamente es una verdadera prueba. Porque el endurecer el corazón no solo es para los israelitas en aquel tiempo. También, y quiero ir un poco más allá de lo económico, sino en la parte espiritual. ¿Cuántos somos duros? ¿Cuántos juzgamos fuertemente? ¿Cuántos en aquel tiempo pudo haber dicho a alguien, ve, pero este lo derrochó todo? ¿Amén? Este lo derrochó todo. Y recuerde, mire, esto me hace recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo hizo pedazos. ¿Y en qué situación quedó? En un menesteroso. Y cuando regresa a casa, el padre le abre las puertas. Pero ¿y el trato del hermano? Es decir, que derrochó el dinero con mujeres. Amén. Bien duro, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Bueno, porque en aquella ocasión la persona generosa no podía permitir en su corazón un pensamiento perverso. Versículo 9, oiga, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y no mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Mire qué increíble. Ahora, el problema para el que tenía es que el Señor sí puede leer los pensamientos y dijo, guárdate en tu corazón de tener pensamiento perverso. ¿Y qué es pensamiento perverso? Es probablemente que faltaba un año para la remisión y alguien llegaba y le decía, necesito que me prestes. Y el que tenía el dinero decía, este no me va a pagar y el otro año se lo tengo que perdonar. Y entonces el Señor, mire cómo es de claro, ¿verdad? Cómo es de claro. Y dice, si tú piensas así, Él puede clamar a Dios contra ti y a ti se te contará como pecado. Hermanos, muchas veces tomamos actitudes legalistas, duros, fuertes, contra aquellos que han pecado, contra aquellos que han caído. Muchos nos comportamos duros, ¿verdad? Pecó, no, si que es un hijo del diablo, a saber qué andaba haciendo. Y el Señor nos llama ¿a qué? A amar al que cayó, que lo ayudemos a
por él. ¿Cómo voy a perder mi tiempo orando? Sí, no es una pérdida de tiempo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, cuando yo sé que debo de orar por alguien y no lo hago, ¿qué pasa? Cuando yo sé que puedo ayudar a alguien y no lo hago, ¿qué pasa? Me es contado como pecado. Ahora, pensamiento perverso. Esta expresión en hebreo es palabra de Belial. Imagínense, la palabra de Belial era la decisión que toma una persona mala y perversa. Deuteronomio 13:12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocéis. Perversa en hebreo es palabra de Belial. Entonces la palabra de Belial, pensamiento perverso, era aquel que venía a decir, no, no le prestes, es mala paga, es un pobre, a todos los ha engañado, se vale del año de la remisión. Y el Señor dice, no permitas que en tu corazón haya. Oiga, recuerde que cuando dice guárdate en tu corazón, está hablando en el pensamiento antes del hecho. Algo que nadie ve humanamente, pero espiritualmente sí. Entonces, la persona que rehusaba ayudar a su hermano era considerado un hijo de Belial, una persona mala y perversa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, al prestar al pobre en los días y meses previo al año de remisión, era prácticamente hacer un regalo a la persona que pedía el préstamo. Mire, que muchos se valieran de eso, también iban a mantener esa condición de pobreza. Pero el Señor decía, si tú prestaste y al final, por el año de remisión, tuviste que remitir la deuda, no te preocupes, yo te voy a bendecir. Entonces, hermanos, no esperemos nada del hombre, porque quien recompensa es Dios, o no dice su palabra, que quien da al pobre, a Dios presta, y Él pagará. Entonces, ¿por qué? Porque el que prestaba en este tiempo previo al año de remisión no iba a tener el tiempo suficiente como para poder pagar la deuda antes que llegara ese tiempo. Entonces, prácticamente era un regalo. Amén. Mire, sí, yo sé que es difícil, yo sé que es duro despojarse, $10, 20, y uno dice, el Señor paga, perdón, el Señor da. Si el Señor en un momento a usted le pone que usted dé algo, délo. Oiga, que el Señor le ponga, porque usted tiene la libertad. Pero el Señor pone, dalo. Amén. Entonces, bajo esta circunstancia, lo más fácil sería no hacer el préstamo y dejar al pobre sin ayuda financiera. Pero es precisamente en esta situación en donde se debía de ver la generosidad del pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo de Dios que había sacado a Israel de Egipto como esclavo. Entonces, en esta ocasión, en los días y meses que precedían el año de remisión de las deudas, cuando la persona más próspera se negaba a ayudar al pobre, si el pobre clamaba a Jehová, éste le oiría. Me imagino que habían muchos que teniendo el recurso, ¿verdad?, de seguro habían muchos que lo iban a llegar a buscar. Era una prueba muy grande. Entonces,
En el Antiguo Testamento Dios aparece como el ayudador y protector de las personas pobres y oprimidas. Jehová es el que hace justicia en Israel a las viudas. Eso está en Deuteronomio 10, 18. También es el defensor de los oprimidos. ¿Por qué? Porque Jehová iba a escuchar la voz del necesitado que clamara a él en su hora de necesidad. Ahora, si una persona se rehusaba a hacer el préstamo, esta persona era hallada culpable, porque al rehusar ayudar a su hermano necesitado, se consideraba un pecado contra Jehová. Amén. Es un pecado contra Jehová. Y me remito otra vez a esto, hermanos, en lo espiritual. Porque probablemente tal vez las personas que nosotros conocemos no tienen una necesidad económica. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! Pero ¿a cuántas personas nosotros le hemos negado sabiendo que necesitan que se oren por ellos? ¿A cuántos de ellos han necesitado que se trate dignamente y nosotros hemos señalado? ¿Por qué pecaron? ¿Somos nosotros ahora jueces? ¿Y sabe qué sucede, hermano y hermana? Que fíjese que cuando uno es duro, cuando uno es cruel con las personas, y uno cae, o uno peca, o uno falla, mire, la gente no tiene misericordia, pero es porque uno fue así. Entonces, el israelita que amaba a Jehová y que obedecía la palabra de Dios, iba a ayudar sin demora. El Hijo de Dios, el cristiano, el creyente que ama al Señor, va a ayudar, va a amar, va a consolar a aquel que está necesitado. ¿Por qué? Porque es agradable al Señor. Y el Señor va a bendecir al que daba con gozo y con generosidad. ¿Por qué? Porque cree que el Señor dice cada uno de como propuso en su corazón. No por tristeza ni por necesidad. El que tenía que dar, el que iba a dar, lo debía de hacer con gozo y generosidad. Entonces, ¿por qué era esto? Bueno, había un ideal que se buscaba de la pobreza en Israel, porque el Señor en el versículo 4 dice que no debía de haber un necesitado en medio del pueblo. Pero la realidad es que no iban a faltar y no faltaron necesitados en medio de la tierra. ¿Por qué? Porque en un mundo imperfecto siempre habrá personas necesitadas. Entonces, la realidad es que el pobre siempre existiría en Israel, porque Israel no siempre sería obediente. Amén. Y en esta desobediencia no observarían las leyes que podían eliminar el problema de la pobreza en Israel. El Señor fue bien claro: te voy a bendecir si obedeces mi palabra. Entonces, ¿por qué algunos no eran bendecidos? Por la desobediencia. ¿Y la desobediencia qué era? Faltar al pacto, a las leyes, y esto era considerado un pecado. Amén. Entonces, por esta razón debía existir en la vida del pueblo de Dios, en Israel, un espíritu de generosidad y de libertad para hacerlo. ¿Por qué? Porque el deseo de ayudar a las personas necesitadas que vivían en la comunidad, ¿verdad? Y el Señor estaba diciendo: vas a ayudar a los de tu comunidad. Tu comunidad. Era bien claro. No era que uno de un lado podía andar saltando. No, era ayudar a los de la comunidad. Porque siempre va a haber gente que se va a llevar, que va a ser más inteligente que los demás. En mi país tenemos una palabra que decimos son vivianes, ¿verdad? Son vivos, se las quieren llevar por sobre todas las cosas. Fíjese, el Señor también habló de esto en Mateo 26:11. Hubo pobreza en los días de Jesús y hay pobreza en nuestros días. No solo económica, sino también espiritual.
hermano, no, a mí me ha pasado esto en algunas ocasiones. Muchas veces me ha buscado gente que tal, no es de la congregación, no soy yo su pastor, y han tenido una necesidad o tienen una necesidad no económica, sino que en un consejo, en una palabra, en una situación difícil. Y mientras, y yo le voy a decir algo, uno aún hasta en eso, uno tiene que tener, ¿cómo decir? Debe de respetar el orden del Señor. Yo muchas veces le he preguntado a las personas, o siempre le pregunto, ¿y usted ya habló con su pastor? ¿Qué le dijo? Sí, ya me dijo esto. Y si no me dicen, no, hermano, no he hablado, le digo, mire, hagamos una cosa, yo le voy a dar un consejo, pero por favor, vaya y hable con su pastor, pídale un consejo, porque ese es el orden. El problema, hermano, es que muchas veces la gente se viene a meter porque anda de un lugar a otro, y cuando ellos ven que uno guarda un orden, se quedan así como, pero uno no puede ir a meterse a hacer algo, decir algo en la casa de alguien que no es su oveja. Pero eso hay que enseñarlo al pueblo y la oveja también tiene que respetar. Amén. Porque si está en un lado, bueno, entonces, siempre habrán ocasiones, hermanos. ¿Por qué estoy comentando esto? Porque siempre van a haber ocasiones para que usted y yo, como pueblo, como hijo de Dios, demostremos un corazón generoso a aquellas personas que están necesitadas, porque son muchas. Bueno, avancemos porque ya el tiempo, ya casi vamos a la mitad del tiempo. Ok, esto que acabamos de ver es con respecto a los pobres. Ahora, los esclavos. Y aquí espero yo que nos alcance el tiempo y si nos pasamos un poquito, pues acompáñenme esos minutos de más. Vamos a 12 al 18. Deuteronomio 15 del 12 al 18. Dice, si se vendiere a ti tu hermano, oiga, si se vendiere a ti, es decir, él voluntariamente se tenía que ofrecer como esclavo para pagar la deuda. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Solo podía estar 6 años. Al séptimo había que despedirlo. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente. Oiga, ocupa aquí, liberalmente, con abundancia. No está hablando de liberalidad, liberalmente, con abundancia. De tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Era un mandato, una ley. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, era como que fuera un destornillador eso de cruz, pero como punzante, ¿verdad? Eso es una lesna. Y horadará su oreja contra la puerta, es decir, le iba a perforar la oreja, iba a quedar una marca contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Quiere decir que se contaba como la mitad de un salario. Entonces, no, imagínese. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en estos detalles. Entonces, esta ley tenía un espíritu humanitario. ¿Por qué? Porque en esta ley limita la esclavitud de la persona que se vendía a sí misma para poder probablemente pagar una deuda. Hay un espíritu humanitario. ¿Por qué? Porque no era para toda la vida. Ahí dice, 6 años va a ser tu esclavo y al séptimo lo librarás. Entonces,
En el Antiguo Testamento hay varios casos, Levíticos 25:31, que se vendieron a sí mismos, o personas que fueron vendidas por su padre, Éxodo 21:7, personas que fueron vendidas por su acreedor, segundo libro de Reyes 4:1, o personas vendidas por causa de una sentencia judicial en caso de hurto, Éxodo 22:3. Ahora, fíjese que empieza el versículo 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, entonces el hermano hebreo tenía los medios económicos para pagar su deuda y se vende a sí mismo a otro israelita para trabajar como esclavo y pagar su deuda. Amén. Amén. Mire qué interesante. Por eso es que le decía, no era que el Señor permitía una esclavitud como tal. Amén. No, puso normas. Amén. Entonces, el hebreo pobre que se vende a sí mismo tenía que servir 6 años y al séptimo tenía que ser libre. Los 6 años de servicio servían para pagar o para satisfacer dicha deuda. En el séptimo año de la deuda, en el séptimo año la deuda era cancelada y la persona era liberada en su obligación. Se haya cubierto o no se haya cubierto la deuda. Amén. Porque podía ser que la deuda no había sido cubierta, pero ya trabajó 6 años y a medio salario. Amén. A medio salario. Entonces, la palabra hebreo, y aquí hay algo muy interesante que encontré, se usa en el Antiguo Testamento y la literatura del Antiguo Cercano Oriente para describir a una persona que ocupaba una posición baja en la sociedad. Oiga, hebreo era como para decir aquel que estaba en la posición baja en la sociedad. Entonces, el significado etimológico de la palabra hebreo es muy discutido. Algunos, por algunas raíces, por algún medio, por alguna forma, por algo en la historia, unos dicen que significa de una manera, otros, pero quiero compartirle esta que encontré. La palabra se asocia o se asociaba generalmente con Abirú, un grupo de personas que aparecen en Mesopotamia y en Canaán en el segundo milenio antes de Cristo. Un Nabirú era una persona que generalmente vendía sus servicios a otro. Amén. A otro. En el Antiguo Testamento el término generalmente lo usaban los extranjeros o lo usan para identificar a un israelita. En Egipto los israelitas eran conocidos como hebreos. Algunos creen que este Abirú viene de ahí, era como un nombre que se daba y que los israelitas eran esclavos y en Egipto ocupaban la posición más baja de la sociedad. Entonces, a esa razón, encontrar lo de hebreos en Egipto, bueno, Éxodo 2:6, también versículo 11 y versículo 13. Y en el libro de Éxodo, del capítulo 21 del 1 al 11, y Deuteronomio, la palabra describe a un israelita, tu hermano, que se vende a otro israelita para servir como esclavo. Por eso dice hebreo, ¿verdad? Hebreo. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, volviendo otra vez al punto de que un abirú era una persona que generalmente vendía sus servicios a otra persona. Nada más como un punto, ¿verdad? Con respecto a la palabra, de dónde podría venir esta raíz de hebreo o del abirú. Como le digo, es muy discutido. No estoy diciendo esto así es y esto. No. Es muy discutido. Entonces, volvamos otra vez al tema. Se vendía y tenía que trabajar 6 años. Entonces, después de servir 6 años como esclavo,
trabajando para pagar su deuda, el señor del esclavo debía despedir a su, pero no podía enviarlo con las manos vacías. Fíjese, interesante, ¿verdad? El Señor siempre cubriendo todas las cosas. Entonces, este sentimiento humano o humanitario del que se ve aquí en Deuteronomio, una vez más, se manifiesta en la preocupación por la persona pobre y oprimida. Entonces, había un tiempo, no podían pasar, eran 6 años. Entonces, ¿por qué un sentimiento humano, humanitario? Porque la ley del esclavo o la ley de la esclavitud, como queramos llamarlo, la ley exigía que el esclavo no podía ser liberado sin nada. Oiga, lo estaba cubriendo. ¿Por qué? Sin que su amo debía, sino que su amo debía de darle una provisión generosa de las ovejas, de la era y del lagar, como leímos en el 14. ¿Cuál era el propósito de esta dádiva? Bueno, era ayudar al esclavo hebreo a empezar una nueva vida independiente. Estuvo 6 años, pero cuando salía libre, aparte de que su deuda era cancelada, aunque no la hubiera terminado de pagar, el que había sido señor de tenía que darle en abundancia para que comenzara una nueva vida libre e independiente, quitándole esa posición de pobre. Entonces, había un beneficio en el sentido de aquel que era pobre y se tenía que vender porque no podía pagar la deuda. El Señor dice, bueno, te vas a hacer un esclavo, y ese tenía que hacer todo lo que se le dijera. Pero al final el Señor le decía al que había sido amo o señor, tienes que darle con bendición, tienes que darle con abundancia para que comience una nueva vida, porque no lo puedes regresar a la posición que estaba anterior. Amén. Había un propósito en la ley, había que pagar deuda, había que pagar la deuda. El Señor no estaba eximiendo a los deudores, porque había que ser justo. Pero si te trabajó, tienes que darle con bendición. Entonces, la ley deuteronómica reconocía el trabajo del esclavo y que por medio de su trabajo, ¿por qué había que darle? Porque Jehová había prosperado la casa de su Señor. Porque en el momento que alguien no podía pagar la deuda y se convertía en esclavo, venía a trabajar y eso era bendición para la casa del Señor. Ahora, la ley deuteronómica limitando la esclavitud por motivos económicos es una revisión, mire que hay algo muy importante, es una revisión de la ley del esclavo hebreo que se dio allá en Éxodo 21 del 1 al 6. ¿Por qué? No lo quiero leer para avanzar en el tiempo. Porque en Éxodo el esclavo comenzaba su periodo de esclavitud sin nada y salía sin nada. Ahí lo dejo para que usted lo pueda leer. Yo estoy dando las citas. Es parte, déjeme ponerlo así, es parte de su obligación corroborar si lo que estoy diciendo es cierto. 21 del 1 al 6. Entonces, después de servir 6 años de esclavitud, el esclavo salía de la casa de su señor con las manos vacías, según lo que se había dado en Éxodo, tan pobre como el día en que había empezado. Entonces, mire, qué bendición. Allá en Éxodo se dijo, va a ser esclavo y así como entró, va a salir sin nada. Hoy no. Hoy dice el propósito era como ya iban, ya estando en Canaán, ya siendo prósperos, en aquel momento tal vez porque no había nada que dar, pero hoy que sí se podía dar una revisión de la ley. Mire qué bendición. Entonces, no podía salir con las manos vacías. Entonces,
la ley deuteronómica cambia la ley del esclavo hebreo en el libro de Éxodo para ayudar al esclavo a empezar una vida nueva. Entonces, este cambio lo que enseña es la preocupación del autor, amén, de Deuteronomio por los esclavos, y hace un esfuerzo de mejorar su situación. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Entonces, la razón por esta preocupación por los esclavos y oprimidos se basa en la misma historia de Israel. Ese es el propósito. El señor del esclavo debe de acordarse de que los israelitas habían sido esclavos en Egipto y Jehová los había rescatado. Y cuando fueron librados, el pueblo no salió con las manos vacías, porque el Señor les dio de las riquezas de Egipto. Y se lo merecían, claro que sí, habían trabajado como esclavo por años, y no 6 años, 430 años. Y entonces, lo que ellos se llevaron, se lo merecían. Eso usted lo puede leer en Éxodo 3, 21, 22, Éxodo 11, 2 y Éxodo 12, 35 y 36. Y la referencia a la esclavitud en Egipto aparece en la ley del sábado, la cual exhorta a los israelitas prósperos a dar un día de descanso a los trabajadores. Eso está en Deuteronomio 5:15. En la exhortación a obedecer las demandas del pacto en el 6:21 y de hacer justicia al extranjero 10:19 y de hacer justicia a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Eso está en Deuteronomio 24, 17 y 18. Significa que el esclavo tenía derecho al día de descanso. Era esclavo, eran 6 días. El séptimo tenía que descansar. Amén. Entonces, fíjese que la experiencia histórica y el sentimiento comunitario que existía en Israel identificaba a cada israelita con los que habían salido de Egipto. ¿Por qué? Porque esa es la razón que debía de motivar a un israelita a ayudar a su esclavo. Todos los israelitas habían sido esclavos en Egipto. Era una forma de recordar. Tal vez el que había nacido en el desierto no sabía lo que le había, no había experimentado esta situación. Porque hay muchos que nacieron libres. Pero era una forma de decirle, fíjese, y en hacer las cosas bien, no para hacer las cosas mal. Era de decir, para aquel que estaba ahora en Israel y tenía el dinero, o tenía posesiones, o era próspero, y decir, bueno, mi padre, o mi abuelo, o mi bisabuelo, mi tatarabuelo fueron esclavos toda su vida. Era algo que debía de recordar para no oprimir a sus propios hermanos. Fíjense que el discurso de las herencias y todo más, yo lo veo mucho en este país, ¿verdad? Y hay muchas etnias o razas, como queramos llamarle, y oímos a personas y más que todo es como en un discurso, déjeme ponerlo de esa manera, como de odio, de rencor. Es que nos hicieron esto, y el que está hablando probablemente ya nació libre, ya nació en otras condiciones. Y muchas veces se comete el error de tratar mal al mismo de la etnia o de la raza. Entonces el Señor le dice al israelita, tú o tu padre, tu madre, tus abuelos fueron esclavos.
y no tuvieron un año de remisión y no tenían el sábado o el día de descanso. Pero como yo a ti te liberté, te hice libre, te rescaté, entonces tú vas a cumplir esto. Si alguien te debe y se vende a ti, es decir, él se vuelve tu esclavo, 6 días va a trabajar y el séptimo va a descansar. 6 años va a trabajar y el séptimo lo tienes que dejar libre, sí por sí. No hay excusa. Pero no se va a ir con las manos vacías. Dentro de la misma ley queda la orden de que se tenía que ir con prosperidad. Porque no va su año de remisión, mire, su año de remisión no va a ser igual. ¡Qué bendición, hermanos! Hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que pagar. Y tal vez no se lo voy a poner como 6 años. Tal vez en un tiempo, no sé, pero pongamos los 6 años. Hay cosas que nosotros tenemos que pagar porque nos hemos equivocado, porque hemos pecado. Pero déjeme decirle algo, eso no va a ser para siempre. Y va a llegar el séptimo año, el año de nuestra remisión, en la cual el Señor va a decir, pagaste. Ahora viene el año de tu remisión. Y como el Señor es justo, no vamos a empezar nuestro año de remisión sin nada. Amén. Increíble, ¿verdad? El Señor es perfecto. No puedo decir otra cosa. El Señor era perfecto, justo. Hubieron ocasiones cuando el esclavo decidía quedarse en la casa de su señor. Habían unos que al séptimo año, bueno, ya eran libres, y habían otros que decían, me quiero quedar contigo. Entonces, se tenía que hacer un protocolo. Entonces, muchas veces una persona se vendía por causa de pobreza o deudas. Otro punto era que alguien era muy pobre y le decía, mira, yo voy a ser tu esclavo. Y tenía un lugar para comer, para vivir, etc. Entonces, muchos se vendían por causa de pobreza o de deudas y servía como esclavo para satisfacer sus deudas. Pero después de 6 años de servir, si esta persona, oiga esto, si esta persona todavía no tenía los medios para mantenerse a sí misma o tenía temor de confrontar o de que podía volver a vivir la posibilidad de volver a ser pobre, o es posible que una persona genuinamente deseara quedarse en el servicio de su Señor. Amén. ¿Por qué? Porque lo había tratado muy bien, porque había sido un buen amo, un buen Señor. Lo trató de tal manera que le dio dignidad. Era un ejemplo, la gente podía saber que ese era su esclavo, pero lo trataba como alguien de casa. Era un término de esclavo porque estaba pagando una deuda, pero dentro de lo que se hacía, me imagino que el trato no era de un esclavo, y aún el Señor llamaba a que aquel que era esclavo se tenía que vender, tenía que ser tratado muy bien. Amén. Entonces, confrontando con esta situación, esta persona podía decidir quedarse en la casa de su amo como esclavo. En este caso, él sería esclavo por toda su vida. Éxodo 21:6. Éxodo 21:6. Mira, hermanos, es muy interesante esto, porque no solo estamos viendo historia, sino que estamos viendo algunas realidades como hoy,
que el Señor nos llama a que seamos misericordiosos con aquellos. Éxodo 21:6. Entonces su amo le llevará ante los jueces. Aquí es muy diferente cuando dice que es contra una puerta. Ya lo voy a explicar. Pero esto es lo que se hacía antes. Entonces su amo le llevará ante los jueces. Recuerde esto porque también ya lo voy a explicar. Y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces, para afirmar su decisión de ser esclavo por vida, el esclavo tenía que someterse a una ceremonia pública, porque nada era forzado, nada era en oculto. Nadie podía venir y decir, no, él se ofreció y ahora es mi esclavo de por vida. No, tenía que ser público, que todos los demás pudieran verlo, porque era voluntario. Entonces, la evidencia de la decisión del esclavo de quedarse en la casa de su amo sería la perforación de una de sus orejas con una lesna. Esto sería la señal de su esclavitud por toda la vida. Amén. Mire, nosotros debemos de llegar a este punto de ser sus siervos, los siervos de nuestro Dios. Déjeme ponerlo de esta manera, en un sentido figurado, un esclavo por amor. Porque al final nosotros somos llamados siervos, pero deberíamos de hacer lo que el Señor dice. Y el Señor nos da amor. Ahora, la ceremonia era hecha, aquí en el versículo 17 dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Entonces la ceremonia era hecha contra o junto a la puerta. En Éxodo 21, 5 y 6, la ceremonia era hecha en la presencia de Dios, o sea, en el santuario. Y la Reina Valera actualizada traduce la palabra Elohim o Elohim, que leímos allá en Éxodo 21:6, por jueces. Pero la nota indica que la traducción debería de ser Dios. Era una ceremonia que era visible para el Señor. Entonces, en el libro de Éxodo, la ceremonia era religiosa, pero porque el libro de Deuteronomio presupone el santuario central, aquí el escrito ceremonia secular, hecha en la casa del dueño del esclavo, porque tal vez no se podían mover por las distancias. Entonces, por esta razón, la oreja del esclavo era perforada contra la puerta de la casa para indicar que el esclavo se había unido a la casa de su amo. Tenía que ser en la puerta y eso era para que muchos lo pudieran ver, ¿verdad? Ya no había que ir hasta el santuario o ya no había que ir ante los jueces, etc. Pero siempre era ante Dios porque Él estaba presente. Versículo 18. Oiga cómo lo que dice aquí. Y es hacernos sensibles, fíjese, en votar el legalismo, si lo podemos ver ahora en esta parte. Pero oiga 18, no te parezca duro cuando le enviares libre, está hablando del esclavo, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Entonces, en el versículo 18 parece indicar que hubo oposición entre algunos israelitas que consideraban la ley. Amén. Limitando la esclavitud por motivos económicos, una imposición en su propia situación económica. Oiga lo que dice, no te parezca duro, porque a ver cuántos iban a pensar, ¿verdad? Y el Señor lo estaba advirtiendo desde antes, no te parezca duro cuando le enviares libre. Es que no me pagó la deuda, no te parezca duro.
Es que no terminó de hacerlo. No te parezca duro, pues por la mitad del costo de un jornalero, oiga, hasta el Señor había puesto cuánto es lo que se le tenía que pagar, o de cuánto es lo que su trabajo valía para ir pagando deuda. Increíble. También el Señor siendo justo con aquel que era esclavo. Pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Porque ese es un momento que en algunos casos la deuda fuera muy grande y que la liberación del esclavo bajo las condiciones presupuestas por la ley causaría una pérdida económica muy grande para el dueño del esclavo. Tal vez hubiera necesitado 25 años para pagar la deuda, pero solo trabajó 6. Pero la ley ofrece 2 razones para motivar al dueño a liberar al esclavo. Primero, el esclavo había trabajado por la mitad del salario de un jornalero. Amén. Entonces, al dueño del esclavo le hubiera costado 2 veces más si hubiera empleado un trabajador para hacer el trabajo del esclavo. 2 veces más. Quiere decir que si a alguien se le pagaba, un ejemplo, $10 al día, poniendo un caso, a este solo se le pagaba 5. Entonces, amén. Así el mismo trabajo, pero a él le costaba la mitad. La segunda razón, que es la más importante, déjeme ponerlo así, es que Jehová, como recompensa por la generosidad del dueño en liberar a su esclavo. Oiga, aquí no está hablando de lo que tenía que darle. Amén. Aquí no está hablando solo, aquí hagamos una división. Una cosa era liberarlo y la otra cosa era darle con generosidad. Pero aquí estamos hablando de la generosidad de liberar a su esclavo. Con solo el hecho de cumplir la palabra, de liberarlo, Jehová iba a bendecir todas las cosas que él hiciera. Y también iba a haber bendición por proveerle para comenzar una vida nueva. Aquí habían 2 cosas que tenían que ver en el corazón de aquel que era el dueño, no dueño, amo o señor del esclavo. Primero, que no te duela liberarlo. Ya cumplió su tiempo. ¿Por qué vas a retenerlo? ¿Por qué te vas a ensañar con él? Hay gente que le ha ido mal. ¿Y por qué nosotros vamos a venir a pisotearlo? Ya pagó, ya está pagando. Seamos misericordiosos, seamos generosos. Y el Señor le dice, no te duela, sé generoso en liberarlo. Y si en tu corazón eres generoso en liberarlo, yo te voy a bendecir. Y si le das, ¿cuánto más no te voy a bendecir? Entonces, quiero terminar con esto. La promesa de bendición debía servir a los israelitas como un estímulo para ayudar a las personas necesitadas. Hermanos, hermanas, hay una promesa de bendición cuando usted y yo servimos a nuestros hermanos. Cuando servimos y ayudamos a personas que son necesitadas. Dios no se queda con nada. Si hay una oportunidad de ayudar económicamente a alguien, hágalo. Pero no solo es lo económico, porque eso cualquiera lo puede hacer. Si hay una necesidad de ayudar a uno que se extravió, a uno que le ha ido mal, a uno que se enfrió, seamos misericordiosos,
porque el que es misericordioso es generoso, y el que es generoso con aquel que le ha ido mal, Dios bendice. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder compartir de tu palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas. Señor, que quede tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, feliz noche. Que el Señor les bendiga. Recuerden, servicio este domingo a las 8:30 de la mañana. Miércoles el discipulado de doctrina básica y los jueves tenemos un estudio bíblico a las 7. Feliz noche. Dios les bendiga.